Hola, soy Mónica Lavín y estoy en Punto de Vista con Don Chu. Bienvenidos amiguitos, nuevamente estamos en Punto de Vista con Don Chu y otra vez en Fomento de la Literatura. Hoy traemos a una gran mujer, una gran narradora de nuestro tiempo. Tenemos aquí con nosotros a la presencia y personalidad de Mónica Lavín. Mónica Lavín, escritora, ensayista y cuentista mexicana. Es autora de 6 libros de cuentos, entre ellos Ruby Tuesday no ha muerto, Uno no sabe y La corredora de Cuemanco y El aficionado a Schubert. Entre sus novelas destacan Hotel Limbo, Yo la peor y la más reciente Doble filo. Fue maestra en la Escuela de Escritores de la SOGEM y actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria. Actualmente escribe la columna Dorar la píldora en la sección cultural del Universal y para la revista Fahrenheit. Ella es Mónica Lavín. Regresamos contigo, Don Chu. Mónica, bienvenida. Encantada de estar aquí. Placer en serio tenerte aquí. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Pues ya ves que esta Ciudad de México va bien el clima, ¿no? Teníamos unos días padrísimos, luminosos, ahora las lluvias, que es lo normal de esta época, ¿no? Ya llegó el verano. Ya llegó el verano. Qué nostálgico, ¿no? ¿Sabes que era padre antes el verano? Porque tenía muy claro que la mañana acababa y empezaba al mediodía y la tarde era lluviosa. Pero teníamos como 2 temporadas dentro de un mismo día. A mí me gustaba eso. Ahora no hay una confusión. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo es que a ti te empezó la vibra de sí tomar una pluma, escribir? ¿Qué fue lo que te inspiró? Obviamente siempre hay como que un factor detonante, ¿no? Pues yo creo que lo que te prende es la lectura. Porque ¿por qué diablos vas a agarrar una pluma y poner palabras en una hoja, no? Si antes no fuiste tocado por lo que a ti te pasa, cuando tú ves palabras impresas en una hoja y un mundo se despliega. Y a mí me pasó que cuando tuve hepatitis a los 9 años, y entonces ahí leí, me acuerdo muy bien porque así como no tiene una memoria precisa de muchas cosas, sí, del momento en que yo dije, qué barbaridad lo que te hace un libro. Y fue Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que me lo había regalado una tía, porque también es muy importante quién te acerca a un libro. Mi tía era, Luciana Cabarga, era gran lectora y sabía muy bien qué libros acercarle a una niña que tenía 9 años. Y el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, una vez que me animé, porque lo veía muy gordo, ya estaba yo picadísima y siempre cuento que mi cama se volvió una isla, que yo me volví un náufrago, que yo tenía sed, que yo hacía señales de humo para que algún barco me rescatara. Noté algo que nunca había pensado, porque los libros hacen eso, la importancia de que urgente tener a alguien más. Cuando Robinson descubre a Viernes, lo bautiza y tiene un amigo, un alguien con quien compartir el peso incluso de la supervivencia, de la soledad, con quien reírse. Si no hubiera leído Robinson Crusoe, hubiera pensado, y la hepatitis me hacía pensar en eso, porque nadie se puede acercar, porque contagias, lo importante que son los otros, el afecto, alguien más. Entonces con esa lectura de novela de aventuras sentí lo que era el poder de los libros y yo creo que me embelecé con eso y me dieron ganas, no en ese momento desde luego, como a los 12, 13 años yo empecé a escribir mis historias en cuadernos así y se las leía a mis amigas. Me gustaba como el efecto mágico de esa mentira que yo estaba contando, porque estaba inventando una historia, no era yo sino alguien que le pasaba algo, y como cuando se las leía a mis amigas les gustaba, y entonces me di cuenta que era fascinante poder imaginar historias, ponerlas en palabras y contagiar ese mundo inventado a los demás. ¿Y qué otros autores te empezaron a aparecer? Para mí era natural un paisaje de libreros. Fue muy importante en la secundaria. Era una escuela bilingüe, entonces para enseñarte inglés escogían muy bien las lecturas en inglés. Y ahí fue donde yo me fasciné, por ejemplo, por el cuento. Este género tan breve, incisivo, porque nos daban unas antologías de cuentos. Ahí descubrí a Bradbury. A mí la ciencia ficción ahora no me gusta mucho, pero ese Bradbury de La Sirena, del Hombre Ilustrado, lo descubrí en secundaria y me fascinó lo que hacía el cuento corto. Faulkner, Chekhov, Hemingway y luego el boom latinoamericano. A mí me tocó saber que un señor García Márquez no había publicado 100 años de soledad, entonces leía sus otros libros, que Cortázar estaba publicando, o sea, los libros eran frescos, salidos del horno. Los cuentos de Cortázar me fascinaron, Borges y sus cuentos. Eso fue toda la secundaria, prepa. La literatura en lengua inglesa, que me gustaba mucho, y la literatura de la novedad, que era el boom latinoamericano, pues había como un banquete. ¿Tú los llegaste a conocer, tratar, contactar, algo así a todos ellos en algún momento? A Fuentes sí, pues claro, además mexicano. A Cortázar tuve un episodio muy interesante donde casi llegué a hablar con él. En Zihuatanejo, en la playa de La Ropa, nosotros solíamos vacacionar con mi familia en fin de año, pero iba yo caminando y de repente nos tumbamos mi hermana y yo en un pedazo de la playa muy tranquilo y había otras personas y de repente una de esas personas que se paró era una pareja. Era un hombre muy grande, muy alto, que casi tapó el sol conforme avanzaba hacia el mar. Y cuando salió del mar y lo vi, le dije a mi hermana, María José, es Cortázar.
Cortázar, porque era un hombre grande, piel oscura, unas barbas. Era Cortázar, yo ya lo había visto en las solapas de los libros. Y mi hermana me decía, vele a decir algo. Y yo, ¿cómo? Pues él vino aquí a aislarse del mundo. Estaba con su mujer, que es la canadiense bajita, muy blanca, Carol Dunlop. Y los vi. Para mí fue una especie de secreta intimidad haber estado en un mismo pedazo de arena muy cerca de Cortázar, que se bañaba en Zihuatanejo. Así como muchas personas uno las lee y te quedas leyendo y dices, wow, qué gran escritor. Tal vez en persona no lo sea. ¿Existe en realidad esto? Por ejemplo, Joseph Conrad, que es otro de los escritores que me gusta muchísimo y me hubiera gustado conocerlo. Dicen que era un antipático, que era un déspota, maltrataba a su mujer. Pues a lo mejor, pero uno no está leyendo a la persona. Uno está leyendo lo que inventa la persona, el mundo que crea. Y no tienen por qué necesariamente empatar. Hemingway tenía también 80,000 defectos. Incluso hay gente que no lee a algunos autores porque los considera misóginos. Uno tiene la ilusión de que esa realidad de los libros hace muy grande a la otra persona, pero la otra persona escribe precisamente porque tiene también equívocos, sabe de la naturaleza humana donde nuestros claroscuros están a la vista y esa es la materia de la que está hecha la escritura. ¿Y por qué le vamos a pedir que sea un héroe el escritor? No, yo no quiero héroes. Bueno, pues ya lo tienen, amiguitos. ¿Cómo ven? ¡Qué gran mujer! ¿A poco no? Mónica, muchísimas gracias por venir, por la visita, por la lectura, por retomar en este programa la literatura. La escritura siempre es, como tú bien lo dijiste, si no, no hay magia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, amiguitos, esto fue Punto de Vista con Don Chu. Nos vemos la próxima.